Bueno, pues una sintonía agradable de la Orquesta Sinfónica de Tenerife que nos recuerda, junto con el timple de Benito Cabrera, lo importante que es en la vida el cohesionar, el unir factores bueno, que embellezcan, que den, se puede decir ornato por un lado, pero también por otro, que le den contenido, espiritualidad o incluso, pues no sé, corazón a aquello que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y la música es un ejemplo a seguir, no hay duda. Hablo yo con Juan Manuel Reyes Cornejo. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, buenas tardes a todos los oyentes. Y bienvenido antes que nada a este Sí, verano, porque hoy empezamos el verano. estrenamos el verano, sí señor. Bueno, pues estrenamos el verano con temas que son de actualidad, a pesar de que haya pasado tantos años de eso. Yo creo que cuanto más se hable, mejor. Mucha gente dice, uy, ya están otra vez con lo mismo. No, con lo mismo no. Con lo que hay que hacer para que no se vuelva a repetir nunca más, ¿verdad? Exacto, hoy vamos a salirnos un poco de lo que ha venido siendo habitual en nuestras anteriores entregas para hablar un poco de la presencia alemana y nazi en concreto en esa época tan oscura que tuvimos, ¿no? Incluso dentro de la Guerra Civil y posterior a la Guerra Civil en la Segunda Guerra Mundial, y que de alguna manera luego pues el régimen que filtreó un poco con ese eje Alemania-Italia, Hitler, Mussolini, intentó luego negar ante los aliados, ¿no? Y que fue toda una preparación y una infraestructura que se hizo y que incluso llegó a costar vidas a algunos canarios, y que muchos de estos temas pues se desconocen, y es bueno también recordarlos por lo que tú dices, porque de alguna manera la historia sirve para evitar volver a reincidir en las mismas errores, Sí, pese a que sí. dicen que el ser humano es el único animal que tropieza siempre con la misma piedra, ¿verdad? Sí, no. Y bueno, hay que recordar que en estos últimos lances de la historia de España, las dos Españas vuelven de nuevo a estar enfrentadas. Los extremos, que suelen ser siempre los que tensan lo que es la vida cotidiana, pues están otra vez a las greñas. Y siempre pagamos los que estamos en medio. Entonces, ni un extremo es bueno, ni el otro extremo es bueno. Es decir, que siempre han llevado al límite la convivencia. Y ejemplo de ello es precisamente la suerte que corrieron algunos canarios, que es de lo que vas a tratar tú a continuación, que incluso te agradezco mucho el que lo hayas publicado en el Face, que también nosotros lo hemos copiado en el nuestro, para recordarles a la gente que hoy vamos a hablar acerca de la situación de varios canarios en los campos de concentración, pero también, por supuesto, de lo que es en sí el nazismo aquí en Canarias, ¿no? Sí, más bien del nazismo, lo que fue aquí en Canarias. Bueno, le ilustramos en ese Facebook con una foto de una visita precisamente de una comisión de alemanes que llegaron al puerto de la Cruz, y concretamente lo que se ve es el antiguo Hotel Martianes y su jardín histórico que forma parte ya del dominio público, y que estaba partido ya por la calle Baloy, donde se ven esas astas de bandera con esa decoración de bienvenida a esa representación alemana, y que no solo queda en eso, en el año 37, sino que luego se prodigaría más de cara a la Segunda Guerra Mundial, ya iniciada la década de los 40, en la que incluso llega a Canarias el capitán de fragata Caus, que concretamente el 12 de diciembre de 1940 contacta con el general García Escami, con parte de la cúpula militar también de Gran Canaria, para ver en qué situación se encontraba Canarias de cara a una posible invasión de los aliados. Menos mal que de alguna manera ese encuentro que tuvo el caudillo con Hitler en No Hendaya pues prosperó. no prosperó, y no simpatizaron mucho, por lo visto, por lo que se dice tampoco, y de alguna manera pues ya Franco, que también tampoco era bobo, pues cuando vio que de alguna manera ese eje italo-germánico estaba ya en decadencia, pues se fue desmarcando. Pero de todas maneras sí lo sufrieron los canarios aquí, y si bien han vendido tiendas, sobre todo la Fuerteventura, con la Villa Winter y Gustavo Winter, que fue realmente un técnico que vino para unas instalaciones precisamente de carácter de energía eléctrica y demás,
y no precisamente patrocinado por los alemanes, sino precisamente por los aliados, por Reino Unido y por Estados Unidos. Se ha dicho mucho sobre todo la última invasión, ya cuando el régimen del Führer cayó, como un punto de evacuación y que se usaba de alguna manera esa villa Winter de Cofete para que poder dar salida a esos mandos alemanes en huida hacia Latinoamérica, y que incluso se especulaba que si podían estar aquí en Canarias también, y que viene muy cargada de leyenda, y que hay una parte que contradice lo que se ha dicho hasta ahora y que no se ha demostrado. Se hablaba de la torre que tiene la villa, que era un lugar para otear y para vigilar y para detectar a los submarinos, o como faro y demás, y para de alguna manera que se abastecieran, y por lo visto no es del todo cierto, según algunas líneas de investigación que últimamente se han publicado. Pero sin embargo sí tenemos otras circunstancias y otras infraestructuras que sí revelan esa preparación de Canarias como punto estratégico para que de alguna manera desde conseguir un imperio colonial y sobre todo de ascendencia sobre África Central por parte del rey, ¿verdad? Utilizando al archipiélago como una zona estratégica, que siempre lo ha sido por otro lado. Y de hecho tenemos el recuerdo, muchos de nuestros abuelos y antepasados, de esos largos servicios militares que hicieron en el sur de nuestra isla, haciendo trincheras o construyendo esos búnker que vemos tan a menudo en nuestras playas. Aquí hay uno muy cercano que yo no lo conocía, pero lo estuve, no me metí dentro porque no salté la valla, pero sí que está aquí en la zona de Santa Úrsula, la parte baja, lo que es la quinta abajo al fondo, es donde se ven esos búnker que tienen, bueno, un hormigón armado. Dicen que sí era solamente del ejército español, pero mucha gente decía que también había sido en colaboración con... El tema sobre todo era para evitar una invasión de los aliados. Sí. Entonces lo que se hacía, se apostaban en todos aquellos lugares que eran susceptibles de un posible desembarco. Sí. Y en el sur pues son mucho más frecuentes. Si tú visitas las playas del sur, pues sí, te encontrarás cada ciertos metros, te encontrarás con una construcción de esta. Era un mar mucho más propicio para ellos, claro. Llamaban nidos de ametralladora y demás. Sí. Y ya también la especulación urbanística y turística ha terminado con muchos de ellos y han desaparecido, pero que estaban presentes en nuestra... Además que habían dos opciones. Una se llamaba Fénix, que era la de los nazis, para conquistar o reconquistar las posibles Canarias con respecto al tema de los aliados, y los aliados fueron Pilgrim. Al final ni una ni otra, pero aquí en el Puerto de la Cruz hubo más que palabras entre algunos espías y demás, según dice la historia, ¿eh? Sí, bueno, se especula mucho, incluso del cuñadísimo de Franco, ¿sabes?, de Serrano Suñer, que era el ministro de la Gobernación, que fue precisamente quizás uno de los que menos simpatía tuvo con el régimen, porque los alemanes de alguna manera pretendían, con esa visita que te comenté del capitán de fragata Gauss, de hecho eso tuvo una repercusión, se trajeron unas baterías, pretendían fortificar las islas, y Serrano Suñer por lo visto decía que era suficiente la ofensiva que tenía el ejército español. Pero yo quería hablar de un tema todavía que es más evidente y que sí es verdad que no nos da, si bien hablábamos de que la Villa Winner en Cofete pues puede ser controvertida su versión, hay un hecho que es más objetivo y que sí podemos, en el que podemos entrar, y que costó la vida a 11 canarios, y es la famosa construcción militar que hay en la montaña del Púlpito, enfrente justo del aeropuerto de Los Rodeos, el aeropuerto de Los Rodeos como zona estratégica, del que también se ha dicho mucho y cuenta la leyenda, ¿no?, que se marcó como lugar menos adecuado para hacer un aeródromo, y sin embargo se hizo allí. Y bueno, y todos sabemos ya la larga lista y saldo de accidentes aéreos que ha habido, y que tenemos incluso el récord a nivel de fallecidos, en cuanto a fallecidos. Pues bueno, pues esta montaña que se encuentra justo enfrente, para que los oyentes no se puedan ubicar, hubo ahí un restaurante conocido que era el restaurante Neque, o a veces cuando vamos por la autopista, cuando vemos pastar a las vacas bastas de nuestras romerías en aquellas laderas, pues es esa montaña justo la que se encuentra frente al aeropuerto de Los Rodeos, a la parte más antigua, donde se hicieron las primeras terminales,
Pues mucha gente desconoce que allí hay una instalación militar subterránea que tiene unos 1.400 metros cuadrados. Mira tú. Se realizó en la que son unos túneles de acceso de los 27 metros, y después hay 3 galerías y 2 estancias auxiliares, incluso tiene unos respiraderos hacia la superficie de la montaña, y estaba construida con unas bóvedas de cañón y revestidas de hormigón, tanto en su pavimento como en sus paredes con ladrillos y demás. Y esto fue una obra faraónica que se hizo con la finalidad de guardar tanto combustible para la Fuerza Aérea Alemana, como también para guardar municiones. Este mismo fin o este mismo uso también se hizo en la montaña de Ofra, o en la montaña de la Jurada, ya en Paso Alto abajo, que esto está ahora en manos del puerto. Y estas instalaciones, pues precisamente porque no llegó a más ese eje hispano, alemán, italiano de los 3 dictadores, pues de alguna manera se vio abortado, pero costó la vida de nada menos que de 11 canarios que trabajaban en esa obra faraónica, que ya te digo que para la época fue todo un... ¿Y por qué la vida? ¿Porque de extenuación? ¿Por Que qué? lo Porque, forzado, era un trabajo forzado. no, porque se dio la montaña Vale. y bueno, falleció hasta un niño, porque bueno, tú Sí, sabes que en aquella época el tema de los trabajos, aparte de los sí, trabajos sí, forzados sí, también, sí, sí, sí. y también tú sabes que Sí, la mucha de la represión. infraestructura del régimen se hizo también con presos políticos Sí, mano de obra bueno, barata. se dio una circunstancia aquí en La Orotava, por ejemplo, en la parte ahí de la Yarcada de los Ascanios, cuando colapsó la carretera, que se tuvo que remodelar un puente cercano. Se encontró incluso un cadáver emparedado dentro y era que a lo mejor pues o Falle. fallecía o se revelaba el preso y lo mataban y ahí quedaba. Pues bueno, pues estamos hablando de personas que al ceder, claro, eso tú sabes, son especie de cabuqueros. ¿Qué te voy a contar a ti que los has Sí, tenido sí, cercanos sí. a tu familia? Sí, sí, sí. Cuando no se asegura bien el terreno y se apuntala bien para seguir excavando, tú sabes que nuestro terreno volcánico muchas veces es inestable también, y se produce el derrumbamiento de una parte de esa montaña y la muerte, como te decía, de 11 personas, entre los que se encuentra don Manuel González Cabrera, de Tegueste, de unos 43 años, José Gutiérrez de La Laguna, de 58, Cristóbal Sánchez Rivero, de Tacoronte, de 32 años, Daniel Quintero Ramallo, de La Laguna, de 53 años, Antonio Hernández Noda, de Tacoronte, de 21 años, José Pérez Hernández, de La Laguna, de 42, Delfino González de Tegueste, de 18, ya más joven, Manuel González Álvarez de Güímar, de 37 años, Claudio Ramos de La Laguna, de 59, Segundo González Rodríguez de La Laguna, de 15 años. Este era un niño, fíjate tú, con Sí, 15 sí, años estaba sí. trabajando ahí, sacando, me imagino, los escombros y demás. Juan García Alemán de Las Palmas, de 32 años, y después hubieron también varios heridos, entre los que se encontraba Benito Reyes Molina de Tegueste, de 18 años, era un joven. Como te digo, esto, para que los oyentes se hagan una idea, bueno, en la actualidad eso pasó luego a ser propiedad del ejército, como no se le dio uso, y fue expropiado obviamente a unas personas. En los años 90 era propiedad del Ejército del Aire, y al no tener y estaba registrado así en los registros de la propiedad, y al no tener tampoco un uso por parte de esta institución, pues en 1994 se realizó una desafección y volvió a ser un bien de dominio público que quedaba desvinculado del uso, y de esta manera las tierras volvieron a los herederos de sus dueños iniciales, a los que se les había expropiado para dicha infraestructura. Se hizo esta especie de búnker que horadó la montaña por dentro, y también se intentaron hacer unos depósitos, estos creo que eran para combustible, ya en una zona más cercana a la zona del rodeo, a lo que, bueno, para que los oyentes se nos ubiquen un poco, por donde está el conocido restaurante este de la Villa del Camillo, que también creo que tuvo alguna víctima en cuanto a las obras que se hicieron. Pues claro, en aquella época, date cuenta tú, Isidro, que aparte de que muchas veces eran realizadas por presos políticos, también luego
no había una prevención de riesgos laborales como la que tenemos hoy en día, sino que las cosas se improvisaban un poco y no se contaba tampoco con la maquinaria y la facilidad que contamos hoy, por ejemplo, para hacer esos trabajos de turno. Sí. Y dio lugar a estas situaciones que están ahí y que, Estuvimos hoy en día, fíjate tú, hoy en sí. día, yo no lo aconsejo, por supuesto, a los oyentes, es visitado por gente que va allí a la montaña e incluso está lleno de pintadas y se ha metido la gente, han roto las Sí. puertas y es un lugar inseguro, ¿sabes? Es un lugar inseguro y aparte de eso, sí. no es aconsejable tampoco que la gente se esté metiendo por curiosidad, porque incluso ya hasta tienen imágenes colgadas en internet y demás, y si te pones a mirar sobre el búnker de la montaña del Púlpito, pues aparece ya bibliografía en las redes que se puede consultar, incluso hay imágenes y vídeos de gente que está metida allí dentro. Bueno, Isidro Cedrés nos comentó en su día, Isidro Cedrés, también de cómo él en Lanzarote había pues también visto algo, y también aquí creo que en el sur también nos dijo él, y lo cierto es que estuvimos en un tris de ser metidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo habría cambiado esto? A lo mejor hubiésemos estado hablando inglés ahora. Si hubieran ganado los aliados, porque yo lo que me temo es que si el eje nazi italiano hubiera de alguna manera, se hubiera impuesto o hubiera sometido a por supuesto, una dictadura, y aparte de eso, no creo que quizás tuviésemos más influencia alemana, germana, italiana, o ¿Sí? Sí, porque date cuenta tú que lo que pretendía Franco en un principio era de alguna manera aliarse con estas dictaduras. No, y que estratégicamente las Islas Canarias tenían una función menos mal que el tema un poco fue por los derroteros que fueron y las barbaridades que hizo ese monstruo que fue Hitler, y gracias a eso de alguna manera se recondujo la situación. Yo de todas maneras te digo, tampoco reniego tanto de la cultura latina y española en concreto, con respecto a la sajona, pero que sí, que hubieron varios intentos históricamente. Está el tema de Nelson también, de otros piratas que vinieron anteriores y que estuvimos a un tristras, porque claro, las islas de alguna manera estratégicamente eran un punto América, sobre todo, de referencia, y África. Exactamente, la Guada y el Paso hacia América, y interesaban a las potencias de la época. Y de hecho los españoles los utilizaron así. Porque esto primero fue territorio adjudicado por la Santa Sede a los normandos y después pasó a los españoles por lo que pasó, por la estrategia de la conquista de América y toda la empresa de Colón. Pero que de todas maneras muchas veces se intenta desvincular, bueno, y después el régimen, claro, empezó a intentarse abrir hacia los aliados y todo esto no interesaba que aflorara, y de alguna manera también es verdad que se ha mitificado mucho y se han hecho muchas especulaciones sin fundamentar. Y ya te digo, el tema, por ejemplo, de Cofete no está tan claro en cuanto a ese apoyo. Hablaban también de la creación de bases submarinas que llegaron a iniciar obras. Hablaban incluso de la zona de Arabia y demás. Eso no se llegó a sustanciar nunca, gracias a Dios. Y ya te digo, a lo más que quedó fue a la primera mitad de los años 40 a unos intentos de crear una infraestructura de defensa en contra de los aliados, en este caso, que después no llegaría más por la caída del régimen, gracias a Dios, y de las pretensiones de este hombre que estaba loco, ¿verdad? Que era un verdadero suicida y que nos hubiera llevado a todos a una situación. Bueno, pero esa foto... Y que como tú bien dices, en los momentos de crisis suelen salir estos caudillos que son un verdadero peligro porque convencen a la gente y se radicalizan. Es curioso porque el ser humano pendula de un extremo a otro y vamos de un extremo a otro de una forma que nunca nos quedamos en la parte intermedia, que es donde está la virtud, ¿verdad? Que es donde se debe de... Y en política lo vemos continuamente, ¿no? De la bipolarización que hemos tenido. Lo que pasa es que hay alguien que me hizo una puntualización, y es justa que se diga, en el sentido de que esas fotografías, que aquí también en Los Realejos hay una, hay otra en La Orotava, otra en varios municipios donde estuvieron de visita los nazis, que me recuerdan, alguien mayor me recordó, mire, usted no se olvide que en ese momento no estaba la guerra y que en ese momento era un estado pues votado, es decir, que era un estado con un régimen que no era todavía ni belicoso en el momento de que vinieron
vinieron, dice. Bueno, pues por eso se le recibía como un estado más, además era una potencia desde el punto de vista, pues no solamente militar, sino también turística y demás y tal, como ahora si saca la bandera alemana la actualmente de hoy, ¿no? Digo, bueno, pues también hay que decirlo, lógicamente, es decir, que era el pueblo... Sí, el resto de los lugares los conozco, pero en concreto la visita al Puerto de la Cruz que creo que se hizo en el año 37. En el año 37 estaba a puntito de ya, la cosa, sí. ya, Se había anexionado algunos... ¿no? Y ya se había producido el golpe, ya se había producido el golpe, y está claro que había una estrategia en esa época y que un poco los partidos, por decirlo de alguna manera, que estaban en liza en ese tiempo, eran precisamente partidos nazis, ya te digo, con Hitler y con Mussolini, y aquí en España, pues Franco, con ya todo empezaba el tema la represión a los judíos. Ya se veía, y vamos, y yo pienso que fue una ventaja que eso no prosperara, porque totalmente era un de acuerdo. disparate, ¿verdad? No estaría bueno. En los anales de la historia hubiese sido para después, nosotros, bueno. Hay también que entender a todas esas familias que sufrieron las bajas que sufrieron en su familia, aunque aquí en Canarias no se sustanció la guerra como se sustanció en el continente. Sí es verdad que hubieron muchas venganzas, muchas y que no tenían nada que ver muchas veces, y fueron entre familiares, entre hermanos, entre conocidos, y muchas veces por rencillas personales, por cuestiones de herencias, por cuestiones de lo más peregrinas que nada tenían que ver tampoco ni siquiera con la guerra, sino que se utilizaba. Y de hecho yo te puedo hablar de mi abuelo Diego, que fue policía municipal tanto en Arafo como en Santa Cruz, y tuvo que salir al paso de las brigadas de amanecer muchas veces para salvar la vida de personas que inculpaban como comunistas y como rojos, y que nada que tenían que ver, y que eran muchas veces por intereses espurios de terrenos y incluso mi abuelo sufrió un tiro en una de las veces, pues había unos toques de queda y se daban unas contraseñas, y fue objeto de un tiro, y precisamente por una persona que era familiar de un señor que fue obispo, un obispo muy recordado aquí en Tenerife. Pero bueno, son cuestiones que quedan ahí, y que tampoco es bueno, como bien tú decías al principio, restañar nuevamente esas heridas, sino intentar que todo se vaya disipando, porque ya decíamos al principio que la historia nos sirve de alguna manera para evitar volver a incurrir en los mismos problemas, que también por otro lado se cuenta que es cíclica, ¿no? Y de hecho, cuando tú hablas con gente que se dedica a las predicciones, pues te dice que de alguna manera la historia se repite, incluso la quieren vincular con, sobre todo los astrólogos, ¿no? Con el movimiento de los astros y demás, y es verdad que la historia se ha repetido. Pues ojalá que no, amigo, porque eso fue una debacle. La Segunda Guerra Mundial significó millones y millones de personas fallecidas, niños, ancianos, mujeres, y además atrocidades tremendas que escapan a cualquier lógica humana y cualquier sentimiento humano, y lamentablemente, pues bueno, ojalá que no se repita de nuevo eso, porque la verdad es que sería, bueno, un acabose, ¿no? Eso no hay sobre todo, Isidro, el que se mataran entre hermanos, entre conocidos, entre familias, entre vecinos, y muchas veces, ya te digo, por un odio exacerbado que muchas veces no tenía ni razón de ser, a lo mejor vinculado a propiedades o a simpatías entre familias, que nada tuvieron que ver muchas veces, ni siquiera con la contienda, ¿verdad? Porque aquí en Canarias lo vivimos a 2000 kilómetros de lo que era la guerra, y se vivió de otra manera. Pero bueno, así todo, también hay muchas familias que perdieron a sus seres queridos, y que ahí están, y muchas que ni siquiera los han recuperado para hacerle un duelo, porque murieron en cunetas o murieron en lugares o fueron llevados al pandullo, como se llamaba, que se a don José Galán, por ejemplo, fue uno de ellos, lamentablemente, ¿no? Vecino de Tacoronte y afincado aquí en Los Realejos, casado aquí en Los Realejos, que el otro día, por cierto, le entregamos a Alfredo, porque iban a dar una conferencia en los institutos acerca de lo que era la represión en la etapa de aquí de la dictadura. Aquí en Canarias, como también se puede hacer en la península con respecto a la represión republicana. Cuidado, no quito uno ni la otra, ¿no? La represión sea de donde
donde sea y venga donde venga, es deleznable, ¿no? Pero claro, yo le hice la entrevista a doña Libertad, la hija de don José Galán, y bueno, una historia ahí que recordarlo incluso te deja los pelos como tacha. Ella era una chiquitita menuda. Y bueno, pues bueno, son cosas también de la historia, igual que aquella señora que cuando la entrevisté hablaba poco español y más o menos hablaba, y entonces ella se remangaba el brazo para enseñarme los números escritos, tatuados en su mano, para su muñeca, para decirle que fue pues una de las que estuvo en esos campos de concentración, que por cierto en ese artículo que hemos leído de Horror Nazi en el Norte, del compañero Raúl Sánchez Quiles del diario, perdón, del periódico El Día, que también hablaba acerca de esos, digamos, también ciudadanos, entre ellos un exalcalde del municipio de Santa Úrsula, que por cierto fue el único que sobrevivió en cierta manera de los que estuvieron en los campos de concentración del norte de Tenerife, ¿no? Hubo más gente como Nacianceno Mata, que sí salvó la vida, y otro de Lanzarote y demás, pero la mayoría lógicamente pues fueron allí asesinados, igual que muchos cientos y miles y millones de personas, ¿no? En esa lamentable página de la historia del ser humano, del esnable, y ¿no? el padecimiento, Isidro, que Sí. que nuestras nuevas generaciones no se imaginan de esos campos de concentración, como tú llamabas, que el tema, la historia de los salones de Faife, por ejemplo, en Santa Cruz, o de tantos otros sitios que se utilizaron como sitios de concentración de aquellas personas Sí. que ellos pensaban que Muy tenían bien. que ser represaliadas. Bueno, pues se terminó el tiempo por ahora, pero ahora si quieres te invito a que te quedes con nosotros, con Sí, Pepe y ahora conmigo. seguimos con Pepe El verano, hablando un con el ratito. verano, vamos a hablar del verano y de la vamos a hoguera hablar de San cosas. Juan. Sí. Damos una de cal y otra de arena. Claro, es que así es la radio, y te lo agradezco mucho, amigo, porque es que la gente también, la variedad está al gusto, como dice el otro, y un magazine radiofónico como este necesita tener varios registros para también, obviamente, cumplimentarlos todos. Mira, No, y saber lo bueno también, para que no nos tachen en un sí, sentido o en otro, porque sí. igual que hemos hablado otras veces del arquitecto Marrero Regalado, o de Sí. otras personas más cercanas al régimen, y que pues hablamos, yo lo vuelvo a decir, yo creo que en el equilibrio es donde está Sí. la virtud, y que hay que oír a las dos partes siempre. Y la Cuando hay continuidad del ser humano en este planeta, no hay duda. Bueno, hacemos un alto, enseguida volvemos con Pepe y con Juanma en esa entrada de tradiciones de este verano. Un saludo hasta ahora, Juanma, te veo ahora. Saludos, ¿vale? hasta ahora, ya me llamo. Bueno.